Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a los tesalonicenses, que forman la iglesia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les deseamos la gracia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Es deber nuestro dar continuas gracias a Dios por ustedes, hermanos, y es justo, pues su fe crece vigorosamente y su amor de cada uno de ustedes y de todos por cada uno sigue aumentando. Esto hace que nos mostremos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios, viendo que su fe permanece constante en medio de todas las persecuciones y luchas que sostienen. Así se pone a la vista la justa sentencia de Dios, que pretende concederles su reino por el cual bien que padecen. Nuestro Dios los considere dignos de su vocación para que con su fuerza les permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe, para que así Jesús, nuestro Dios, sea su alegría y ustedes sean la gloria de Él, según la gracia de Dios y del Señor Jesucristo. Verbum Domini. Cuenten a los pueblos las maravillas del Señor. Cuenten a los pueblos las maravillas del Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Cuenten a los pueblos las maravillas del Señor. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Cuenten a los pueblos las maravillas del Señor. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Cuenten a los pueblos las maravillas del Señor. Escuchen mis fieles. Mi nombre estará con él y a través de él el nombre de Dios será exaltado. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: Ay de ustedes los letrados y fariseos hipócritas que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que devoran los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones. Su sentencia será por eso más severa. Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen lo hacen digno del fuego, el doble que ustedes. Hay de ustedes guías ciegos que dicen jurar por el templo que no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga. Jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda
el altar o consagra la ofrenda. Quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. En el Evangelio de hoy vemos a San Mateo capítulo 23, justo el centro del capítulo. Y todo este capítulo, Jesús condena a los letrados y fariseos. Dice que cargan a la gente con yugos pesados y no los ayudan a cargarlos. Hacen todo para ser vistos por los hombres, ensanchan sus filacterios. Sus filacterios eran esas pequeñas cajitas de cuero donde ponían un pedacito de las escrituras y las utilizaban durante sus momentos de oración. Ancharlas significa anchar las correas de cuero. Así que al hacer esto más vistoso, estaban enfatizando como diciendo, oh, estoy orando, estoy cumpliendo la ley, mírenme. Dice, les encantan lugares de honor, los mejores asientos en las sinagogas, que los saluden en el mercado, que sean llamados rabino. Jesús les recuerda que el más grande entre ustedes debe ser llamado un siervo. Es un llamado a la humildad, no a buscar la atención humana. Y luego dice, que cierran el reino de los cielos a los hombres. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren. Tienen un fervor mal colocado. Como dice, son capaces de viajar por tierra y mar para ganar un prosélito, pero su motivación no es el amor a Dios ni servirlo, sino obtener poder y obtener discípulos para sustentar su propia visión. Así que ese fervor está en el lugar equivocado y no están ayudando a la gente a encontrar el reino de Dios. Y después regresé y vi los diferentes nombres que les llama. Es un desafío. Les dice, ay de ustedes guías ciegos, hipócritas, sepulcros blanqueados llenos de hipocresía e iniquidad, serpientes, nido de serpientes. No hacen caso a la esencia de la ley, la misericordia, la bondad, la fe. Hace referencia a las especies que se ponen en la comida, que es el condimento, pero se olvidan de la esencia, que es la comida. Y luego nos hablan acerca de lo sagrado, que es una promesa, un juramento, y cómo colocan importancia equívoca en los objetos del templo. Le damos importancia a eso en lugar de darle importancia a Dios. El catecismo, cuando nos enseña acerca de los juramentos, nos dice que cuando se hacen en presencia de Dios y en honor a Dios, debe respetarse en todo momento, sin prestar atención al poder monetario que pueda tener un objeto. Todas estas cosas, la fe en Dios y confianza en su misericordia, son puestas de lado, y en nuestras obras y las cosas de este mundo reciben prominencia. ¿Por qué en los evangelios se le dedica tanto tiempo a los fariseos? Es un movimiento judío de esa época que estaba tratando de resistirse al gobierno romano. Se aferraban a las prácticas culturales y prácticas de la fe, tratando de sobrevivir en esa tierra ocupada. Y se les dedica mucho tiempo en los evangelios. Algunos comentaristas dicen que parece que están presentes en todo rincón, luchando contra Cristo en todo momento. Pero ¿por qué los cristianos lo colocan en el canon de las Escrituras hoy en día? ¿Qué importancia tienen para nosotros hoy? Creo que la importancia es que aplica a nosotros hoy como religiosos. Podemos caer en esas mismas trampas. Como Benedicto XVI dijo, la amenaza más grande de la Iglesia viene de dentro. Cuando nos enfocamos en nuestras propias buenas obras y en nosotros mismos,
dejamos de darnos cuenta que esa bondad proviene de Dios. Hay una sección muy hermosa en la encíclica sobre la luz de la fe, Lumen Fidei, sobre este tema, el don de la fe, la luz que nos otorga la fe, que necesitamos tener esa fe y no confiar en nosotros mismos. Y ahí escribe diciendo, solemos vernos a nosotros mismos como la fuente de nuestra propia rectitud. Y cuando hacemos eso, estas son mis palabras, no lo que está en el documento. Eso nos lleva, eso le da a Satanás la victoria en nuestras vidas. Creo que eso sucede a menudo. Quiere que nos exaltemos a nosotros mismos, que dependamos de nosotros mismos y no de Dios. Y la encíclica sobre la fe dice, pronto nos terminamos vacíos y no podemos cumplir la ley porque nos aislamos de Dios, nos alejamos de los demás, dependemos de nosotros mismos y no somos capaces de vivir la ley. Necesitamos la gracia de Dios, su ayuda y fortaleza. Así pues, Lumen Fidei dice que la salvación es estar dispuesto a recibir algo más grande y más antiguo que nosotros, reconociendo que la salvación es un don, que podemos ser transformados y dar fruto por este don de Dios. Cuando Dios obra en nuestras vidas, cuando su Espíritu Santo da fruto en nosotros. Y nuevamente la encíclica dice, la fe sabe que Dios se acerca a nosotros, que Cristo nos ha sido dado como un gran don, que realmente nos transforma, mora en nosotros y nos concede la luz que ilumina los orígenes y los confines de la vida. La fe hace todo esto por nosotros, así que creo que Jesús viene a morar en nosotros, nos convertimos en templos del Espíritu Santo y recibimos su gracia transformadora que nos fortalece y nos hace capaces de vivir la ley. Yo tengo que decirme eso a mí mismo todo el tiempo. Es un asunto de tratar de dejar de depender en nosotros mismos y depender en Dios si queremos madurar. Y esto lo vemos en todas las Escrituras. En San Juan capítulo 4 dice, Dios nos quiso tanto que mandó a su Hijo como expiación de nuestros pecados, y así nosotros debemos amarnos unos a los otros, así como hemos recibido, debemos dar a los demás. La primera de Juan 4:4, pues el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Podemos vencer al mundo al tener a Jesús en nosotros, al tener su amor en nosotros. Es más poderoso que el pecado y la muerte. Su amor es más poderoso que el mal. Así es como vencemos el mal y el pecado, cuando Él obra a través de nosotros. San Juan 16:33. En mí ustedes tienen paz, en el mundo ustedes tienen tribulación, pero alégrense, he vencido al mundo. No yo, el Padre Mark, yo he sido vencido por el mundo. Necesito la vida de Jesús en mí, algo mejor que lo que yo tengo por cuenta propia. Y nuevamente los fariseos, se cree que el movimiento empezó durante el gobierno griego de Palestina, estaban resistiéndolo, escuchamos en Macabeos, en el Antiguo Testamento, están luchando contra los gobernantes griegos y sus sucesores. En la época de Cristo luchan contra Roma. Y Jesús está tratando de cambiar el enfoque a su victoria, a su logro de paz y santidad. En la primera lectura de hoy tenemos a la segunda a los tesalonicenses. La primera a los tesalonicenses se cree que son los escritos más antiguos de la primera carta a San Pablo, los escritos más antiguos del Nuevo Testamento. En la segunda, los tesalonicenses se está exhortando a la comunidad que está sufriendo persecución. San Pablo viaja ahí, logra conversos y luego los locales los persiguen, así que tienen que luchar por su fe. Y tiene muchos conversos gentiles ahí que sufren a manos de los ciudadanos locales. Así que da una hermosa exhortación en esta carta que les envía a esa comunidad. Y dice, ustedes que sufren por el reino de Dios, haciendo todo esfuerzo en la fe,
se aferran a la fe y a su persecución para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes, de manera que Él tenga victoria en ustedes. No es mediante las fuerzas de ustedes, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en este sufrimiento, ese sufrimiento purifica. Es el gran fruto que nos da el sufrimiento, cuando nos damos cuenta de nuestra propia incapacidad, cuando no tenemos que sufrir una cruz pesada y terminamos avanzando, pero tenemos que depender de Cristo completamente, porque llegamos a algún tipo de obstáculo en la vida y nos damos cuenta que no podemos superarlo. Y luego nos dice, entonces nuestra fe crece y el amor por todos crece a través de este sufrimiento y dependencia de Dios. Queremos vivir según las cosas más importantes de la ley, como dice Jesús. Queremos confiar en su amor y misericordia, no enfatizar nuestra propia fuerza y habilidad, sino en Dios. Y entonces podremos tener la victoria y podremos tener perseverancia a través de las diferentes tribulaciones que tenemos que sufrir.